Hola, muy buenos días. Soy Heriberto Lizaola y me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes en este diplomado de mortalidad materna. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es un tema integrador, en donde van a poder ustedes ver de manera práctica lo que ya han visto en conferencias anteriores, plasmado en estructuras y en estrategias que van a integrar todo este conocimiento para permitirles a ustedes y a su equipo trabajar de una manera anticipada y sobre todo evitar la circunstancia que posteriormente puede generarnos un problema más grave. Bueno, eh, el tema que hemos preparado para hablar con ustedes el día de hoy se llama revisión clínica y acciones inmediatas. Me pidieron que les hablara sobre cálculo de pérdidas hemáticas, sobre índice de choque, sobre choque y grados clínicos y pérdida hemática permisible. Es decir, estos cuatro ejes son los que vamos a abordar en estos próximos minutos. De manera visual, de manera gráfica, vamos a clasificarlos y a segmentarlos en cada uno de estos bloques, de estos cuatro bloques, con estas imágenes. Es decir, en el primer bloque vamos a hablar de cómo cuantificar las pérdidas hemáticas. En el segundo bloque vamos a hablar de una cosa que se llama índice de choque. En el tercer bloque vamos a hablar sobre las clasificaciones del grado de choque y en el cuarto bloque vamos a hablar sobre pérdidas hemáticas permisibles. El objetivo de todo esto, como ya les decía, es anticiparnos a prever un desenlace inevitable. Inevitable en el sentido de que no debiera pasar. La gran mayoría de las muertes maternas, cuando se analizan los casos, se ve que en uno o más de los pasos críticos no se anticipó el problema o no se actuó de manera temprana. Probablemente se hicieron las acciones correctas, pero no de manera oportuna y no de manera anticipada. Y como vamos a ver ahora, si somos capaces de anticiparnos, vamos a poder prevenir de una manera mucho más eficiente una gran catástrofe que es la muerte materna. Y es que cuando nosotros tenemos una pérdida hemática incontrolable, muchísimas veces la circunstancia nos abruma y nos bloquea. Y eso nos genera el retraso en las intervenciones y en la realización de intervenciones que quizá no sean las más apropiadas. Y solemos considerar este momento como el momento en donde debiéramos prepararnos para saber cómo vamos a enfrentar esto, lo cual es muy importante, pero es pero mucho más importante justo el momento previo a que esto pasó. Y esto normalmente no se aborda en los planes académicos de nuestras formaciones profesionales. Y vamos a invertir un poquito esta dinámica de diálogo entre ustedes y nosotros y vamos a mencionar que muy poco voy a hablar sobre este cuarto punto que es la pérdida hemática permisible porque desde mi punto de vista engloba justo lo que no debiéramos pensar. Es decir, no debiéramos prepararnos para saber cuánta hemorragia tiene nuestra paciente permiso de tener, sino que justamente es este cambio de paradigma en el que tendríamos que estar trabajando, en donde tendríamos que contemplar que nuestra paciente no tiene la posibilidad de sangrar nada, absolutamente nada. Sí voy a mostrarles, porque así me lo pidieron, que les enseñara cómo calificar la cantidad permisible de sangre, pero no creo que sea correcto que nosotros tengamos esto en nuestra cabeza. Es decir, creo que es mejor que tengamos muy claro en nuestra cabeza las estrategias que nos van a poder evitar tener cualquier tipo de pérdida hemática. Y es que, aunque parezca algo como muy intrascendente, realmente es importante que nosotros nos recordemos
que nuestro cerebro es capaz de guardar muchos patrones de manera inconsciente y que esos patrones nosotros vamos a aplicarlos de manera inconsciente cuando surja la necesidad de tener una acción motivada de una intervención. Es decir, cuando nosotros tenemos un evento que genere una reacción, muchas veces las primeras fases son dadas por conocimientos inconscientes, experiencias anteriores y patrones de aprendizaje que quizá no son los más apropiados. Y voy a ponerles un ejemplo. Quiero que traten de hacer un esfuerzo mental y lean este texto, por favor. Quienes lo puedan leer, que sigan, por favor, conmigo. Dice acá, parecen números al principio, parece como un código, pero probablemente podrán empezar a notar que los números se correlacionan con algunas letras que su cerebro, sin querer, está empezando a entender. Y probablemente algunos de ustedes ya están leyendo el texto que está frente a ustedes. Y conforme pasan las palabras, empiezan estas a construirse en su cabeza y empiezan a construir un mensaje. Probablemente algunos de ustedes ya fueron capaces de leer todo el texto, incluso hasta de responder el acertijo que está presente en esta imagen. Así funciona nuestra mente. Lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de lo que sabemos y no nos damos cuenta de lo que sabemos mal. Y uno de ellos, de estos conceptos, es el que quiero que nos hagamos un ejercicio de conciencia y que nos percatemos que desde que nos enseñamos a atender partos, nos hemos desensibilizado al sangrado. Estamos acostumbrados a ver sangre. Y entonces la cantidad que nosotros consideramos como habitual, como normal, no es algo que debiera estar jugándonos en nuestra contra en un escenario de sangrado. El otro concepto que quiero que cambiemos es que pareciera, según lo que nosotros vemos publicado en todos los lineamientos, que la paciente que tiene un parto por una cesárea es una paciente que tiene el doble de volumen sanguíneo, porque así lo expresamos. Es decir, para nosotros, por definición, una paciente tiene una hemorragia obstétrica según si es parto o si es cesárea, con una cantidad diferente. Es como si decir, robar es malo, pues sí, pero bajo ciertas condiciones pudiera no ser todavía robo. Es decir, no quiero entrar en polémica, pero lo que quiero es transmitirles ese antagonismo de pensamientos que muchas veces inconscientemente vamos adquiriendo en nuestra formación. Y luego se nos hace como común el que un colega o nosotros mismos tengamos de pronto este tipo de sangrados. Y decimos, bueno, pero no se murió la paciente. Bueno, sí, qué bueno que no se murió la paciente. Pero este tipo de sangrados no debiéramos tenerlo. Ahora, no estoy diciendo que no haya eventos críticos y cirugías muy complejas en donde realmente, aunque se haga todo, la paciente termina teniendo una hemorragia obstétrica. Pero estos escenarios, como el de esta fotografía, debieran cada vez estar más en nuestra, digamos, memoria de, hace mucho que no veo una cosa como estas, y no algo cotidiano como tristemente todavía pasa. Y es que se acuerdan el cuento de Juanito y el lobo, aquel que hablaba y decía, bromeando, que vinieran a ayudarle porque había unos lobos que se estaban comiendo a las ovejas. Bueno, a veces eso nos da miedo que nos pase. Es que yo no voy a decir que ya es una hemorragia obstétrica porque no vaya a ser que me regañen o no vaya a ser que me juzguen. Pero en una de esas resulta, porque la gran mayoría de las pacientes termina yéndoles bien, en una de esas resulta que sí debieron de haber llamado a alguien para que les ayudara. Y cuando lo hacen de manera
tardía o cuando lo hacen de manera inadecuada, pues muchas veces ya no van a obtener la respuesta pues que ustedes estaban esperando, y la respuesta que estaban esperando es hacer lo necesario para salvar una vida, en este caso de esta paciente. Pero aquí lo que yo quiero transmitirles, porque muchos de ustedes ya saben esto, lo que quiero yo transmitirles es este pensamiento. Muchas veces, toda su vida la oveja temió el lobo, pero fue el pastor quien se la comió. ¿Qué es lo que quiero transmitirles con esto? Nosotros estamos muchísimas veces concentrados en temores que no están fundamentándonos a poder hacer acciones que nos terminen haciendo cambios radicales. Y esta conferencia que ahora yo voy a compartirles, nos va a permitir cambiar, creo, estos paradigmas de conciencia que nos permitan poder hacer cambios y que comprendamos en dónde está el verdadero enemigo. Si se dan cuenta, la gran mayoría de las pacientes que están teniendo un problema de hemorragia, que está siendo algo que constituye un problema potencialmente grave, son capaces de ser reconocidas solamente con nuestros sentidos y un poquito con la intuición. Es decir, no necesitamos grandes estudios, no necesitamos determinaciones bioquímicas, no necesitamos grandes tareas para poder sospechar que una paciente está teniendo una pérdida de sangre que está siendo suficientemente significativa como para generarle una reacción de compensación. Si tu paciente está pálida, si está hipotérmica, si tiene llenado capilar disminuido, si está empezando a tener taquicardia o si ya está entrando en una etapa de hipotensión, es muy probable que tu paciente ya esté teniendo una respuesta compensatoria a una hemorragia que no está siendo normal para ella y que por definición no está pudiendo tolerar. Es decir, simplemente con la actitud y sus ojos, un esfigmomanómetro a lo mucho, va a ser suficiente para que ustedes puedan decir, esta paciente es necesario que pasemos al siguiente nivel y que hagamos cosas de manera diferente. Es decir, el primer mensaje que yo quiero transmitirles es que necesitamos estar conscientes que nuestros ojos nos engañan. Esta es una imagen que al final de la conferencia se las voy a poner de manera reconstruida. Ahorita, si yo les digo que esta imagen no está para nada truqueada y que es una imagen completamente normal, probablemente muchos de ustedes en su cabeza no pueden entenderlo, porque es una fotografía que está puesta de manera invertida. Al final se las voy a poner de manera correcta para que puedan ver de manera muy clara cómo siempre estuvo ahí y siempre estuvo de manera correcta. Lo mismo pasa con muchas imágenes. Por ejemplo, esta. Probablemente muchos de ustedes están tratando de encontrar cómo es que está cuadrada esta imagen y cómo es capaz que la paciente o esta mujer esté como volteada o tenga su torso volteado, pero realmente algunos de ustedes ya pudieron comprender la imagen como tal, que es una embarazada que está semi-hincada. O la importancia de poder ver la imagen en su contexto. Si yo les juro que estas dos grises, de estos dos segmentos, de estas tapas, son exactamente del mismo gris, probablemente algunos de ustedes no me crean, pero si ustedes con su dedo tapan la línea divisoria entre los dos grises, van a poderse dar cuenta que los dos grises son exactamente del mismo tono. Bueno, este mismo contexto es el que muchísimas veces aplica en una paciente en donde creemos que tiene una hemorragia normal, pero realmente es una paciente que ya tuvo una pérdida hemática que está descompensándola y que está echando a andar muchos mecanismos compensatorios para tratar de corregirlo. Estas 9 acciones son las 9 acciones que debiéramos todos como obstetras realizar de manera cotidiana en cada uno de nuestros centros, por lo menos una vez cada 6 meses. Voy a ponerla en grande y les sugiero que tomen una captura de pantalla. Simulaciones para estimar visualmente el sangrado, estandarización de procedimientos,
estandarización para parto, estandarización para cesárea, estandarización para cada uno de los procedimientos, calibración periódica de sus equipos, simulacros de hemorragia obstétrica, cuestionarios de riesgo de hemorragia obstétrica ante parto, checklist de factores de alto riesgo transparto, equipo de respuesta inmediata obstétrica claramente identificado y funcional en cada uno de sus centros, un algoritmo claro, específico y adaptado a su centro en cada uno de los escenarios de hemorragia y una estrategia formada, perfectamente definida de un debriefing post-evento adverso. Estas 9 acciones, las que no tengamos implementadas, debemos de llevárnoslas como un checklist para implementarlas nosotros en nuestros centros de trabajo el día de mañana. No se van a implementar solas. No, nadie va a llegar a hacer por nosotros lo que tendríamos que haber hecho. Como dice Felipe, el de Mafalda, y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que haber hecho. Es decir, hay muchas tareas que se tienen que hacer y si nosotros seguimos esperando a que alguien llegue a hacerlas, se nos van a seguir muriendo pacientes. Por eso tenemos que comprarnos esta responsabilidad y por eso nos da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes, los alumnos de este diplomado, porque todos estamos aprendiendo en este proceso para hacer mejor las cosas. Entonces el objetivo es, en estos escenarios, anticiparnos. ¿Por qué anticiparnos? Porque anticiparnos termina siendo la estrategia más redituable. ¿A qué nos vamos a anticipar? Pues al sangrado. ¿Por qué? Porque si nos anticipamos al sangrado, vamos a anticipar la presencia de una hemorragia y vamos a prevenirla. Y si podemos anticipar una hemorragia, vamos a anticipar y vamos a prevenir un choque. Y así lo vamos a hacer con, por ejemplo, la coagulopatía y a fin de cuentas la muerte. Pero estamos muy concentrados en tratar como las últimas fases, cuando las primeras fases, que fueron las que nos terminaron generando esta bola de nieve tan grande que ya no se puede contener, lo que muchas veces pasamos por alto. Entonces, otro de los mensajes que quiero que nos llevemos a casa es sí, es posible hacer cambios. Y este algoritmo de manejo antiguo que nos habían enseñado en su momento de pues échale ganas y encomiéndate a la Virgen, no es la única de las estrategias. Porque cuando nosotros seguimos viendo esto, cualquiera de ustedes que les diga, a ver, interprétenme por favor esta imagen, me van a decir, pues es una hemorragia obstétrica. Quizá alguno de ustedes me va a decir, además, probablemente es una paciente que ya estaba chocada. Y probablemente alguno de ustedes me va a decir, y además es un choque grave porque ya hay hasta coágulos y para que estén presentes los coágulos significa que es un gran volumen el que se requiere para formar un volumen de ese coágulo. Bueno, pues quizá si seguimos en este tipo de reflexión vamos a terminar diciendo, y además de todo, esa paciente ya estaba en puerperio. Es decir, estaba en la sala de puerperios. ¿Por qué? Porque ya estaba ahí incluso hasta un cómodo y se ve como que ya le habían sacado los coágulos y ya la habían como un poco revisado. Es decir, es una imagen de una tragedia de una paciente que debió de haber recibido una atención diferente mucho tiempo antes. Entonces, ¿por qué seguimos hablando de esto si son cosas que parecen tan sencillas y tan lógicas? Bueno, seguimos hablando de esto porque tenemos, como les dije al inicio, muchísimos mapas mentales que están erróneos. Y uno de ellos es el sesgo optimista. No, a mí no me va a pasar. No, a mi paciente no creo que le pase. A mí nunca me ha pasado. Y entonces seguimos como dejando para después lo que tendríamos que habernos preparado desde antes. Hay una cosa que se llama paquetes de seguridad e intervención en hemorragia obstétrica. Y estos son 5 de algunos de ellos. En el transcurso de esta conferencia vamos a hablar sobre estos de manera un poco como práctica, para que no nos pase que cuando nos damos cuenta ya tenemos encima un choque hemorrágico, una paciente gravemente enferma con todos sus mecanismos de compensación sobreexplotados. Entonces, lo primero que vamos a hacer en estas 4 fases que les dije es cuantificar. Porque, como les voy a mostrar, cuantificar es diferente que calcular. Porque yo puedo calcular lo que creo que es y no estar para nada cerca de la realidad. El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos en Estados Unidos
tiene un boletín práctico sobre cómo cuantificar las pérdidas hemorrágicas. Y la gran mayoría lo que hacemos es esto. Me refiero en órdenes de frecuencia. Lo primero que hacemos es calcular visualmente. Estoy hablando en frecuencias. Después, algunos utilizan como los sistemas colorimétricos y hay, la Organización Mundial de la Salud tiene unas tabletas de estandarización de colores para ver, a ver, de qué color se tiñó este textil y entonces un poco anticipar la cantidad de hemorragia. En frecuencia después hacemos la cuantificación en volumen a través de diferentes estrategias. Y por último, en frecuencia, utilizamos la técnica de pesar las estructuras. Entonces, nuevamente, lo primero que solemos hacer por frecuencia es una estimación visual. Después utilizamos la técnica colorimétrica. Después utilizamos la técnica volumétrica. Y por último utilizamos la técnica gravimétrica. Nada más que tenemos un problema. Pocos de nosotros tenemos la capacidad de que, como Iron Man, solamente con la visión, poder saber qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Y es que, aunque ya hay muchos modelos en donde se nos trata de enseñar la correlación entre lo que se parece que se ve a simple vista y lo que termina siendo, como les voy a presentar aquí algunos ejercicios, fíjense, voy a hacer que ustedes puedan ver más fácilmente esto. Hay algunas estimaciones visuales que nos permiten correlacionar lo que se supone que hay de sangre en diferentes textiles. Pero lo que quiero aquí presentarles es lo siguiente. Fíjense cómo acá, para este ejercicio, ellos dicen que una gasa empapada es casi lo mismo que una compresa empapada. Otro ejemplo, ¿va? Esto es lo que les decía. Y que un pañal puede contener hasta 1000. Bueno, este es otro ejercicio de otro centro, de otro contexto en donde nos hablan que una gasa empapada al 100% en su extremo superior derecho, si mide 10 por 10 más o menos correlaciona con 12 mililitros. Y si yo me regreso a decirles este ejemplo de esta gasa en donde nos decían que 100 mililitros, se fijan cómo hay una disparidad enorme. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que empezar haciendo? Pues estandarizarnos. Es decir, en nuestro centro, nuestra gasa, esto es lo que correlaciona. Y tendríamos que hacer ejercicios de simulación con nuestro equipo. Siguiente método. El siguiente método que se utiliza es el volumétrico. Y el volumétrico pues viene de medir el volumen. No sé cuántos de ustedes sabían que la palabra litro viene de un derivado del griego y luego del francés litrón, que era la cantidad de líquido que se podía contener en un contenedor de 10 por 10 por 10. Y que eso era más o menos un litro, un poquito menos de 900 mililitros para ser exactos, en aquellos entonces. Pero bueno, otra medida es poder estimar la cantidad de sangrado con base a lo que vemos en comparación en un contenedor de volumen. Y para eso hay, por ejemplo, este tipo de dispositivos que nos permiten poder colocar, por ejemplo, abajo de donde vamos a atender un parto y nosotros ahí cuantificar la pérdida de volumen. Y hay manera de que nosotros podamos utilizar algunas estrategias como poner una raya en donde correlacionaría con 500 mililitros para que a partir de ahí nosotros digamos, a partir de aquí ya es una hemorragia obstétrica. Hay que tener ciertos cuidados, como por ejemplo, el que ahí no se colecte el líquido amniótico durante el nacimiento. Por eso la gran mayoría de las estrategias hacen como dos tiempos. El tiempo antes de que nazca la placenta y el tiempo después. Porque se estima que la gran mayoría de las veces es ese, el alumbramiento, el punto pivote a partir del cual empiezan la gran mayoría de las hemorragias. El siguiente método es el método de alguna manera de pesar las estructuras. No sé si ustedes han ido a algunas ferias en Estados Unidos. Aquí en México antes había esto en donde una persona adivinaba el peso del que compraba ahí un acceso y si no te adivinaba en un rango de, digamos, de peso,
entonces te ganabas un premio. Bueno, hay gente que tiene mucha habilidad, hay pediatras que cargan un bebé y dicen este bebé pesa tanto. Bueno, pues aquí el mensaje que yo quiero transmitirles es que no somos estas personas, no tenemos esta habilidad y esta habilidad no se adquiere nada más porque sí. Hay que, en todo caso, empezar a cuantificar el peso de lo que pesan nuestros tejidos que estamos utilizando. Y es que el otro sistema es el sistema de pesar eh, nuestros materiales, pero para eso tenemos que conocer cuánto pesan nuestros materiales secos, así, inertes. ¿Y cuántos de ustedes saben cuánto pesa su compresa, la que están utilizando? Muy pocos. Entonces acá el mensaje es, hay que hacer esto con nuestro equipo. En nuestra próxima cirugía hay que pesar una compresa, hay que pesar una gasa, para que eso nos permita poder tener un patrón. Y hay que pesar todos los materiales que pueden contener líquido, incluyendo las sábanas, las batas, que son las que pueden estar confundiéndonos al momento en donde también están mojadas y no estamos confundiéndolas. Es decir, el mensaje que queremos transmitirles es que hay que dejarnos ayudar no solamente por un solo método, sino por varios, todos los que podamos contar, que sepamos que están siendo como mucho más correctos. El Colegio Americano, en ese boletín que les digo, tiene un checklist, por ejemplo, para parto vaginal y tiene un checklist para cesárea. Pero digamos, les voy a simplificar la tarea, lo que dicen básicamente es esto. Punto número 1, estandariza tu material cotidiano y pésalo. Pesa cada una de las estructuras. 2, ten a tu equipo muy listo para que empiece a medir en cuanto esté el alumbramiento. A partir de ahí empieza la medición de todo el volumen que se encuentre. 2, hay que iniciar oportunamente esta cuantificación, no cuando creemos que ya hay una hemorragia. No, hay que empezar desde ese momento. 3, hay que contemplar todos los líquidos. Si yo voy a lavar, tengo que saber cuánto líquido estoy metiendo para lavar, porque al final en mi cuenta eso lo tengo que descontar. Igual de líquido amniótico, que primero se tuvo, antes de alumbrar, primero se tuvo la precaución de sacar digamos eso de la cuenta. Y punto número 4, hay que cuantificar todas las pérdidas. La pérdida de esa bata que está mojada. Si está mojada, quiere decir que hay sangre y eso debió de haber entrado en la cuenta. Hay algunas otras estrategias que es importante que ustedes las tengan claras, como por ejemplo, al final documentar correctamente todo. A ver, cuántas gasas hubo, cuántas compresas, y cada una de ellas monitorearlo en algunos sistemas de cuantificación, y hay varios sistemas de cuantificación. Hay, por ejemplo, que está, digamos, un poquito complicado en el sentido que utiliza muchos términos que acá en México y en Latinoamérica normalmente no utilizamos, pero se los pongo como ejemplo, sobre todo para que ustedes tengan claro que todo esto se correlaciona también con diferentes tiempos en intervenciones específicas. Estoy hablando, por ejemplo, de medicamentos. Al final les voy a presentar una línea de tiempo. Para fines prácticos, ¿cuál es mejor? Bueno, la que se ha visto que correlaciona con una mejor certeza entre lo que realmente se estima y lo que realmente es el método gravimétrico, el pesar los materiales. Después, el volumétrico. Después, el colorimétrico. Y hasta el último, la que tiene la menor correlación, es la que normalmente usamos, que es la visual. Entonces, hay que empezar a cambiar esto para empezar a aplicar de manera, digamos, correcta, mucho más en frecuencia, mucho más la gravimétrica, después la volumétrica, después la colorimétrica y hasta el último y como última medida la visual. Siguiente bloque, índice de choque. El índice de choque muy probablemente a algunos o a muchos de ustedes les pase lo que nos pasaba a nosotros al inicio. Cuando oíamos hablar del índice de choque, según nosotros no lo aprendíamos, y al momento de estar tratando de ejecutarlo decimos, ay, jole, ¿cuál se dividía por cuál? Con esta imagen nunca se les va a olvidar. Visualicen en su mente un corazón, porque el corazón es lo más importante, y luego pongan una línea divisoria y luego pongan un esfigmomanómetro.
En el esfigmomanómetro estamos representando la presión arterial sistólica, que es la más alta de las dos. Nunca va a haber una presión diastólica más alta que la sistólica. Bueno, eso es el índice de choque. Así de fácil. Así se saca, así se calcula el índice de choque. El índice de choque se calcula dividiendo la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. Y voy a ponerles algunos ejemplos de cómo se calcula. Voy a hacer grande esta imagen para que puedan verla. Un índice de choque normalmente no debe de ser mayor a 0.8. Es decir, 0.8 es como lo máximo que tendríamos que tener. Un 0.9 o un 1 o cualquier cifra arriba de 1, cualquier cifra arriba de 0.8, ya no es normal y debe de despertarnos la sospecha de que hay un evento que está desencadenando una respuesta de compensación en nuestra paciente. Entonces aquí pueden ver algunos ejemplos. En la línea donde dice ejemplo normal, una paciente que tiene 60 de frecuencia cardíaca y una tensión arterial sistólica de 120, si dividimos 60 entre 120, pues vamos a tener 0.5. En una paciente que ya está empezando a tener una hemorragia y que, como ustedes saben, el primer mecanismo de compensación es la frecuencia cardíaca que empieza a elevarse, y en donde todavía no hay una hemorragia tal que empieza a caer la presión arterial, porque recuerden que cuando una presión arterial ya empieza a caer es porque la paciente ya está empezando a perder sus mecanismos de compensación. En el renglón de en medio vamos a tener una paciente que ya elevó la frecuencia cardíaca, que ya está de alguna manera teniendo este evento de compensación, pero que todavía tiene una tensión arterial de 100. Entonces eso nos da un índice de choque de 0.8. En cambio, en una paciente que ya está chocada, en donde sigue estando taquicárdica como un mecanismo de compensación y ya está empezando a estar hipotensa, pues es una paciente que va a tener un índice de choque por arriba de 0.9. A veces lo que les decimos en los adiestramientos clínicos es: cualquier paciente que tú veas que tenga una frecuencia cardíaca más grande que su presión arterial sistólica, para que no tengas que sacar calculadoras, significa que es una paciente que no está bien. Y se los voy a presentar de manera gráfica. Si lo normal es que su corazón, la frecuencia cardíaca esté más chiquita, más bajita, que su tensión arterial sistólica. Eso es lo normal. Pero cuando esto se invierte, cuando la frecuencia cardíaca está más alta, más grandota, y su tensión arterial sistólica está más pequeña, esto significa que la paciente ya tiene un índice de choque alterado. Eso les indica que ustedes ya tienen que empezar, si no es que ya lo hicieron, a hacer todas las otras cosas que se tendrían que desencadenar en una paciente que está con muy probablemente un estado de choque. Ahora, hay algunas limitaciones del índice de choque. El índice de choque creímos en un inicio que era como la panacea y dijimos: de aquí somos y ya, vamos a usar solamente el índice de choque. La verdad es que el índice de choque tiene ciertas limitaciones, porque hay algunos mecanismos compensatorios que pueden hacer que la paciente pueda, en algunos escenarios específicos, tener índices de choque como si estuvieran alterados en una paciente, por ejemplo, que tiene fiebre y sin que esté chocada, o en una paciente que está teniendo mecanismos compensatorios incompletos por efecto de algún fármaco que había recibido la paciente y que no nos desencadena esa respuesta. Aquí el mensaje que yo quiero transmitirles es lo que viene en este artículo muy interesante del grupo del doctor Rodolfo Carávalo, que lo que nos dice es correlacionar el índice de choque con la cantidad de sangrado que estamos teniendo en nuestras pacientes. Es decir, si yo estimo que tiene una cantidad de sangrado, por cualquiera de las técnicas que ya vimos, de menos de 500 mililitros, y yo tengo un índice de choque por arriba de 1, es decir, como sospechosa de un problema, pues quizá lo que voy a hacer es no adelantarme de más, pero sí mantenerla con una vigilancia muy estrecha. Estoy hablándoles del cuadro amarillo digamos, del lado izquierdo, de los cuadros amarillos del lado izquierdo. Pero si yo tengo un índice de choque, váyanse a los lados de los recuadros naranjas. Si yo tengo un sangrado que yo estimo bajo cualquiera de las técnicas que ya mencionamos, con un sangrado de más de 1000 mililitros, aunque yo tenga un índice de choque por abajo de 1,
yo debo de aplicar medidas de primera línea. Es decir, aquí hay que aprender a correlacionar lo que yo estoy estimando con la respuesta de mi paciente. Y eso es algo que muchas veces no hacemos. Parece que como que buscamos, a ver, ¿tiene todos lo que dice aquí digamos, del grado de choque? ¿Sí los tiene todos? Ah, entonces sí está chocada. ¿Solamente tiene uno? Ah, no, entonces no está chocada, porque además yo no veo que tenga mucho sangrado. Y esa es la mentalidad que al principio de la conferencia yo quise cambiarles. Ahora les voy a presentar de manera visual esta gráfica que les acabo de presentar. Y voy a utilizar colores de frutas o de verduras que correlacionen con los colores digamos, de verde, naranja y rojo. Si nosotros tenemos un estimado de menos de sangrado bajo cualquiera de las técnicas que ya vimos, de menos de 500 mililitros, vamos a actuar de una manera un poquito más conservadora. Pero si nosotros tenemos un estimado de más de 1000 mililitros, no importa que sea parto, no importa que sea cesárea, tenemos que dar pasos aunque la paciente clínicamente no los aparente. Tenemos que ser muy cautelosos. Y si estamos en una ventana entre uno y otro, pues tenemos que ser mucho más prudentes y mucho más pegados al paciente. Recuerden que para el índice de choque el punto 9 ya no es normal, pero para fines prácticos la unidad es como lo que de alguna manera ustedes pueden tener claros en su cabeza. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos escenarios, los escenarios del verde, los escenarios del naranja y los escenarios del rojo según la cantidad de sangrado. Escenario verde. Si nosotros tenemos una pérdida estimada de menos de 500 mililitros y un índice de choque de menos de 1.8, para ser estrictos, para abajo, entonces vamos a tener la posibilidad de hacer una vigilancia de rutina. Pero si tenemos un sangrado de menos de 500 mililitros aparente, pero ya tenemos un índice de choque de más de 1, tenemos que mantener a esa paciente súper vigilada de una manera mucho más estrecha. Nos vamos al escenario naranja, de la fruta naranja. En este escenario, si nosotros tenemos un sangrado que aparenta ser de entre 500 y 1000, pero tenemos un índice de choque ya alterado de 0.9, 0.8, 0.9, 1 o más, tenemos que empezar a hacer primeras líneas de acción. ¿Cuáles? Todas las que ya vieron en las otras conferencias. Es decir, esta quizá es la diapositiva más importante de esta conferencia. El que podamos quitarnos el chip de que vamos a actuar hasta que la paciente ya esté chocada o hasta que ya alguien nos demuestre que tiene una cantidad, digamos, muy drástica de hemorragia. Nos vamos con el escenario rojo y aquí es muy importante dos mensajes. El primero, aunque nosotros veamos que tiene un índice de choque normal, si en la estimación ya tenemos un sangrado de más de 1000 mililitros, tenemos que haber hecho ya primeras líneas de acción. Pero el segundo mensaje es que si tenemos un índice de choque de más de 1000, aunque creamos que estamos alcanzando muy bien a la paciente, por la cantidad de pérdida de hemoglobina y su repercusión en la transfusión de oxígeno en los tejidos, tendríamos que considerar la posibilidad y la necesidad de hacer una transfusión hemática. Aquí les presento esto que les acabo de platicar de una manera visual. Les sugiero que le tomen una captura de pantalla y que ustedes se la compartan a su equipo y que la peguen en su quirófano, porque eso es lo que de alguna manera nos va a permitir anticiparnos. ¿Recuerdan lo que les decía al inicio? Que estamos como muy concentrados en reconocer la tragedia. Bueno, pues es que antes de que ocurra la tragedia, hay muchas otras cosas que se pudieron haber previsto. El índice que se utiliza para saber el índice de choque o el grado de choque, por ejemplo, el que se utiliza en el ATLS, es una fotografía que nos dice qué tan mordida ha estado esa paciente. No nos dice si la paciente está como en riesgo de ser mordida. Nos dice que la paciente ya está en una tragedia. Esto es algo que el obstetra normalmente no comprende así. Es decir, aquí parece como que esta escala, la escala del grado de choque, como que es el que nos va a decir qué es lo que sigue. Y no es así. Tendríamos que verlo más bien
como una calificación retrospectiva de qué tan bien hemos hecho las cosas en los pasos anteriores. Pero aquí lo que quiero transmitirles es algo súper importante. Miren, voy a hacerlo grande. Quiero que vean los puntos. Esta es una fotografía de la última versión del ATLS, de los 4 grados de choque y los rubros que comprende. Su correlación con la pérdida hemática en volumen, mililitros o porcentaje, y los parámetros que está evaluando. Y fíjense cómo evalúa la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial sistólica y el volumen urinario. Evalúa esos 4 componentes. ¿Va? Bueno, la gran mayoría de las traducciones o de los cuadros del grado de choque que vamos a encontrar en Latinoamérica y en el mundo es esta. Y quiero que por favor me digan, voy a hacerlo un poquito más grande, quiero que me digan si son las mismas rubros que ustedes vieron digamos en el recuadro del ATLS. ¿Hay algo que les llame la atención? Porque miren, acá están todos los rubros de las 2 tablas diferentes. Lo que quiero yo transmitirles es que quizá no nos habíamos percatado que había algunos rubros que sí estaban en una escala y otros que no estaban en la otra. Y es que los 2 rubros son importantes. Las 2 últimas, las que están un poquito como en gris, el sensorio y la perfusión tisular, no están contemplados en las tablas del ATLS. Pero todas las recomendaciones de FIGO, de FLASOG, de la Federación Mexicana, que hablan al respecto, contemplan el sensorio y la perfusión tisular, lo cual creemos que es lo correcto. Pero todas las diferentes escalas que ustedes pueden encontrar pegados en los quirófanos normalmente corresponden a esta escala, que por cierto es importante que estén pegados en los lugares en donde se necesite. Pero muchos de los rubros estos que están contemplados en las guías o en las recomendaciones latinoamericanas, normalmente no están en las recomendaciones anglosajonas. Y creemos que es correcto que se incluyan, porque es una manera de poderse un poco anticipar a la tragedia. Una paciente que empieza a estar como irritable, como ansiosa, como combativa, es una paciente que ya está teniendo una descarga adrenérgica producto de una pérdida hemática y que está generándoles el desencadenamiento de estrategias compensatorias. Y es importante que aprendamos a reconocerlas. Y es que miren, les voy a presentar una definición que es una traducción de lo que ustedes pueden encontrar en el artículo del UpToDate sobre choque hemorrágico. Dice: los mecanismos compensatorios han sido sobrepasados y existen signos y síntomas de disfunción orgánica. Esto es la definición de choque. Esta es la definición de choque para, por ejemplo, un documento tan importante como el UpToDate. Y son todos los que ya mencionamos y están presentes en las escalas que estamos mencionando. Pero hay una cosa que probablemente muchos de ustedes ni siquiera han escuchado. Y hay una cosa que se llama estado críptico o estado prechoque. El estado críptico, porque así lo menciona el UpToDate, es el estado prechoque o una cosa que se llama choque compensado. Es decir, es ese momento en donde la paciente ya tiene una respuesta compensatoria a la hipoperfusión tisular que suele ser asintomática y que usualmente se genera con pérdidas menores al 10% del volumen sanguíneo. Este estado nadie nos enseña a reconocerlo. Nos enseñan a reconocer y actuar muy bien qué vamos a hacer cuando la paciente ya tiene una hemorragia grandotota y siempre nos dicen, pues ojalá te sangre lo menos posible. Pero nunca nos enfocamos en tratar de reconocer y sobre todo actuar en la paciente que estamos empezando a perder en alguno de los mecanismos compensatorios que se han echado a andar. Y para ello viene la integración de todo lo que ustedes han visto en otras conferencias. Cuando nosotros sabemos anticiparnos, vamos a poder empezar a actuar de manera temprana.
Y hay muchas maneras de poder hacerlo. Y estas son algunas de las estrategias del ABC, por ejemplo, del manejo de la hemorragia. No me voy a meter en esto porque ya lo vieron en otras conferencias. Pero un poco correlacionando esto con los temas anteriores, les diré que hay algunos mecanismos como el índice del Quick SOFA o el SOFA rápido que contempla el estado de tensión arterial sistólica de menos de 100, alteración en el estado mental o una frecuencia respiratoria mayor de 22. Uno de ellos ya es un Quick SOFA positivo y nos habla de que muy probablemente la paciente está teniendo un problema serio, un problema compensatorio. Hay otra escala que se llama la escala de MEUS o Modified Early Obstetric Warning Signs, que aquí está la traducción, se las voy a presentar, que por términos, digamos, de colores, voy a hacerlo un poquito más grande si alguien quiere tomar una captura de pantalla, nos permite poder como saber si una paciente tiene criterios para ser manejada de una manera un poquito más estrecha. A fin de cuentas, lo que estoy tratando de mencionarles o de transmitirles es que en este primer estadio, en donde apenas está empezando la paciente a arrancarse con mecanismos compensatorios, tendríamos nosotros que haber anticipado muchas cosas, porque la paciente no va a responder si nosotros actuamos de manera inadecuada o lo hacemos de manera inoportuna. Hay una curva que se llama curva de respuesta, en donde una paciente con hemorragia, si nosotros somos capaces de intervenir a tiempo, podemos cambiar el desenlace de esa curva. Pero para poder nosotros hacer eso, tenemos que actuar de manera anticipada. Hay una cosa que se llama el manejo o el abordaje general de la hemorragia posparto, que está, digamos, contenido en una escala de 10 puntos, los más importantes de la atención de una hemorragia. Se los presento aquí, qué es lo que tendríamos que hacer así de manera como muy clara, de manera secuencial, por si alguien quiere tomar una captura de pantalla. Y ya, digamos, como cerrando nuestra participación, vamos a hablar sobre pérdidas hemáticas permisibles. Me pidieron que les hablara de eso, tengo que hacerlo porque si no me van a regañar. Y la verdad es que, bueno, el primer punto que quiero decirles es que no hay que complicarnos. Hay gente que prefiere hacer las cosas como por la manera difícil y aquí no hay la necesidad de hacerlo. Para comprender el punto de la pérdida, cómo podemos calcular las pérdidas permisibles, tenemos que conocer un poquito sobre el contexto. Y el contexto es que lo hacemos a través de calcular la concentración de hemoglobina. Y la concentración de hemoglobina y la concentración de hematócrito se basa en la cantidad de células de glóbulos rojos y la diferencia en la cantidad de líquido de plasma que trae la sangre. Y esto se calcula con base al hematócrito que tiene nuestra paciente. Y hay una fórmula que es esta. Se las voy a presentar por si alguien quiere tomar una captura de pantalla. Se calcula de la siguiente manera. Nosotros tomamos el hematócrito de una paciente, la paciente que tenemos en este caso, obviamente antes de la cirugía. Consideramos un límite basal como un hematócrito crítico que es 28%. No se puede, en teoría, que esté por abajo del 28%. Luego vamos a calcular cuánto volumen tiene circulando esta paciente y lo vamos a dividir entre la misma cifra del hematócrito que inicialmente tenía esa paciente. En el entendido que el volumen circulante de una paciente es de más o menos el 7% de su peso corporal. Vamos a hacer un ejercicio real. En este ejercicio real, considerando una paciente de 80 kilos, si nosotros tenemos que una paciente de 80 kilos le vamos a calcular el volumen circulante, vamos a decir que tiene un volumen circulante de 5.6 litros. Es decir, eso lo pasamos a mililitros, son 5.600 mililitros. Entonces vamos a utilizar ahora sí la fórmula. Y en la fórmula decimos que en esta paciente el hematocrito inicial es de 32 y después le restamos los 28, que ya es una constante, y lo multiplicamos por los 5.600 mililitros de su volumen circulante. Eso nos va a dar 22.400 y lo vamos a dividir entre 28, que es el hematócrito de la paciente.
Eh, en este caso, en este punto, me estoy dando cuenta que estamos dividiéndolo por una división que no sería la correcta. Es decir, en lugar de 28, ahí tiene que ser 32. En este caso, el volumen permisible de sangrado es de 589, no 800 como acá lo estoy presentando. Es decir, el denominador tiene que ser el hematocrito del paciente. En este caso, el hematocrito es 32. Aquí, en el denominador es 32 y tendría que ser, insisto, 589 en lugar de 800. Todos somos humanos y podemos equivocarnos y lo importante es darnos cuenta. Bueno, ahora el mensaje que quiero compartirles es el siguiente. Ustedes pueden calcular el volumen permisible de sangrado, pero es tanto así como esta persona que tiene unas abejas y dice, pues yo quiero ver cuántas me alcanzan a picar de ahorita que las lastime a que corra. Y pues bueno, en este caso, que es digamos un caso que está en la red de dominio público, pues esta persona falleció por picaduras de abeja. Esto, pues cualquiera de nosotros podría haber dicho, pues es lógico y tristemente, pues un resultado constante de algo que se sabía que podía pasar. Pero aquí el problema es que como al final del video pudieron ver, hay personas que terminaron saliendo lastimadas de la acción pues irresponsable de alguien. Y esto muchas veces pasa cuando nosotros no hacemos bien alguno de los pasos críticos en las circunstancias de hemorragia. El mensaje que quiero transmitirles es que ojalá ustedes se conviertan en este personaje difícil, incómodo, pesado y quizá poco comprendido en su entorno de hemorragia, en donde sean capaces ustedes mismos de empujar a su equipo para que haga las cosas bien y que ustedes se empujen, si es necesario, de manera, digamos, autocrítica, a hacer cambios en su entorno, a hacer simulacros, a hacer simulaciones, a pesar las gasas, a pesar las compresas, a hacer esos ejercicios de debriefing al final y decir, a ver, vénganse equipo, aquí no tuvimos el mejor de los resultados, ¿qué pudimos haber hecho de manera diferente? Esta es una tabla, digamos, de tiempo de las diferentes intervenciones que ustedes han ido aprendiendo en el transcurso de estas conferencias. Del minuto cero, a partir del que ya hay una hemorragia obstétrica, y todas las acciones que en su momento debieran de haberse interpretado o de haberse iniciado. El código Mater debe de empezar desde el momento en que hay la hemorragia y al minuto 2 ya debería de estar actuando el equipo de respuesta inmediata obstétrica. Las intervenciones farmacológicas tendrían que haber iniciado desde el minuto 1. Y algunas medidas como el traje antichoque debieron de haberse implementado antes de las medidas mecánicas que debieran de haberse implementado típicamente por ahí del minuto 5. ¿Por qué? Porque es cuando ya le dimos tiempo a las medidas farmacológicas y si esas no fueron suficientes. De manera que al minuto 50, es decir, antes de una hora de que se empezó la hemorragia, una paciente, si es necesario, ya debiera estar en una cirugía de control de daños. Todas estas medidas son necesarias y son correctas en un escenario en donde todo mundo hace lo que tendría que haber hecho. Y para eso tenemos que dejarnos ayudar de las medidas que sabemos que funcionan. El tener un paquete de intervención para estar preparados en cada centro en donde tengan su carro de hemorragia con sus flujogramas de manejo, con sus fármacos, con los materiales que sean necesarios. El integrar un equipo de respuesta inmediata, que todo mundo sepa quién es en cada uno de los turnos. El hacer un protocolo de transfusión masiva que esté en su centro o ya, digamos, si en mi centro no tengo banco de sangre, pues saber a quién le vamos a hablar para que hable al banco de sangre en donde vamos a poder nosotros acudir y pedir ayuda. El estar preparados en nuestra paciente con las medidas anticipatorias, ¿cuáles? Les voy a pasar unas imágenes que les sugiero que tomen captura de pantalla. Estas son las medidas antes del trabajo de parto. Si una paciente tiene alguna de las que dice moderado riesgo o alto riesgo,
Ustedes debieran de haber canalizado a esa paciente a un centro de alta complejidad en donde puedan atender una potencial complicación. Si su paciente cae en un esquema de bajo riesgo, entonces pueden continuar con la atención de un trabajo de parto o de una cesárea. Ahora, durante el trabajo de parto, si la paciente ya está en su trabajo de parto, estos son los factores de riesgo que ustedes deben de tener en cuenta para anticiparse en el transparto para la posibilidad de tener una complicación seria. Todas estas, ustedes debieran de tenerlas. Estas pacientes no debieran de ser tratadas como una paciente más. Acuérdense que hay que saber pedir ayuda y hay que hacerlo de manera oportuna. Y es que hay 3 tipos de errores. Los errores basados en falta de habilidades, los errores basados en falta de seguir una guía o una regla o una norma y los errores basados en falta de conocimiento. Y para cada uno de ellos hay estrategias que aquí están desglosadas y que ustedes deben de implementar en sus centros de trabajo. Porque recuerden, si nosotros no ensayamos, si nosotros no practicamos, si nosotros no aprendemos a desarrollar habilidades de comunicación, que esto se hace en estos puntos, porque no es lo mismo un simulacro que una simulación, y aquí están las definiciones, pues entonces no vamos a poder hablar un mismo lenguaje. Termino con tareas a la acción. ¿Cuáles son las tareas a la acción a los que yo los invito a que ustedes puedan concentrar su energía y puedan concentrar sus acciones? Son estas. Tienen que tener ya un checklist individualizado. Les sugiero captura de pantalla de cada uno de estos eventos. Cada uno de estos eventos debiera de tener un plan de manejo específico en cada uno de los diferentes centros de atención. Porque no es lo mismo atender un colapso materno en un centro de salud que atenderlo en un centro de alta complejidad. Y para cada uno de ellos hay que hacer adaptaciones pertinentes. Termino. Conceptos para llevar a casa. Punto número 1. Debemos de comprender, practicar y fomentar el valor de la anticipación. 2. Debemos de tener una adecuada priorización e implementación de intervenciones según nuestros centros de atención, según nuestros propios hospitales, según nuestros propios equipos. 3. Debemos de comprender que ustedes son realmente los responsables de todo su equipo de anticipación, de prevención y de resolución. 4. Tenemos que dejar de subestimar el valor de los simulacros y la simulación. Si ustedes no los hacen, tienen que empezar a hacerlos. 5. Debemos de trabajar en nuestro propio y único plan de batalla. No es lo mismo la guía que yo leí y que le puedo dar copias a mi equipo. Tenemos que adaptarla a nuestro centro y a nuestros propios recursos. Y 6. De verdad, tenemos que declararle la guerra a la procrastinación. Porque ese, desde mi punto de vista personal, ese es nuestro más grande enemigo. Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no terminamos haciéndolo y no terminamos ayudando a que nuestros equipos lo hagan. Y muchas veces se requiere solamente de quizá invitarles un café, invitarlos a desayunar y decirles, oigan, vamos a platicar un poquito de qué hemos hecho en circunstancias en donde nos hemos enfrentado con problemas y qué podíamos haber hecho diferente. Escuchen a su equipo, porque de ahí van a salir muchas opciones de solución que creo que son muy útiles para ustedes y sobre todo sus pacientes. Termino con esto. Cuando tenemos un problema, normalmente debiéramos actuar todos sin que nos llamen. Es decir, esta tortuguita no está diciendo vengan a ayudarme. La gente, nuestro equipo, debiera ver alrededor que nosotros necesitamos ayuda. Todos nosotros conocemos a algún colega, algún amigo, que a cada ratito transfunde a sus pacientes o a cada ratito manda pacientes a terapia o a cada ratito tiene complicaciones. Y en lugar de estar pues simplemente dejando de actuar, tendríamos que, creo, acercarnos y decirles, oye, ¿sabes qué? Te invito, va a haber un curso de hemorragia obstétrica en tal lugar. Oye, ¿sabes qué? Fíjate que me enteré de una conferencia que está como muy
práctica y vale la pena que la escuches, sin evidenciarlo, sin regañarlo, simplemente con el afán de ayudarle. Porque al ayudarle a ella le estamos ayudando realmente a las pacientes. Esta es la primera fotografía que les presenté. Mi objetivo en este día es haber logrado cambiar su chip para que en el siguiente escenario ustedes puedan ver la realidad tal y como es y no como hubiéramos querido verla. Porque ya cuando nosotros comprendemos el origen de nuestras falsas creencias o de nuestros paradigmas que estaban equivocados, entonces ya es muy difícil que volvamos a ver las cosas de la misma manera. Ese es mi objetivo en este día con ustedes. Al principio les presenté las estrategias que en todo el mundo han sido ya validadas como las más útiles para cambiar la balanza entre la vida y la muerte de una paciente. Y son estas. Ojalá todos nosotros seamos capaces de ponerle palomita a cada una de estas acciones, porque es lo que hacemos cotidianamente. Y a los que tengamos tachita, podamos concentrar nuestros esfuerzos, nuestras energías en hacer una intervención específica para cambiarla. Y es que, de verdad, hay muchas cosas que hacer. El universo es grandísimo, pero hay dos maneras de enfrentarlo. Una es creyendo que pues no hay nada más allá de nosotros, o la otra es tratando de cambiar con nuestras acciones una pequeña parte de ese universo. La vida no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. No tiene un sentido para todos. El sentido se lo damos nosotros con lo que hacemos y con lo que nos apasiona. Tú construyes el universo a tu medida. Y ojalá seamos capaces de construir juntos un universo sin mortalidad materna. Muchas gracias.